que iniciamos, Punto de Enfoque, a través de REC TV Canal 3. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros y lo estamos haciendo de forma virtual, una comunicación a través del Zoom. El agradecimiento al ingeniero Francisco Ayala por permitirnos compartir su experiencia, sus conocimientos en lo que corresponde a lo que estamos viviendo en el mundo y centrándonos un poquito a lo que vive en nuestro país y nuestro querido cantón. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Claro, acá. Y para nosotros un gusto enorme tenerlo acá. Conocemos que usted realiza un medio de comunicación a nuestro querido Cayambe, un programa muy escuchado por gran cantidad de personas como es Ecos de la Ciencia, y hemos tenido la oportunidad de poder escucharlo y conocer de su experiencia en lo que corresponde a este tipo de temas y muchos temas importantes. Bienvenido a Punto de Enfoque, gracias por estar con nosotros y me gustaría, por favor, que nos dé su criterio de lo que estamos viviendo ahora en el mundo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, siempre pues uno dispuesto a compartir lo poco que sabe. A ver, con respecto a la pregunta, en realidad, para decir la verdad, nosotros, o digamos en general los que estamos en estos temas, estábamos esperando una pandemia. Lo que no creíamos es que iba a ser tan pronto. Los expertos indicaban que posiblemente podía suceder en los próximos 5 a 10 años y principalmente debido al cambio climático, pero sin embargo, pues ya llegó. Y entonces lo que sí nos ha sorprendido a todos es la falta de preparación con la que la hemos recibido y que pues todavía seguimos dando tumbos tras tumbos en términos de cómo manejarla. Conocemos de que esto se originó en China, luego se diseminó en el mundo, hay muchas versiones acerca de lo que pudo haber ocurrido. Lo único cierto es que gran parte del planeta está afectado y nuestro país está configurando ya como dentro de los 18, 20 países que han tenido mayor incidencia en los contagios y la cantidad de muertes también per cápita. Cuéntanos su visión de lo que miramos en nuestro querido país. Bueno, en realidad lo que ocurrió en nuestro país fue que especialmente el brote se dio en Guayaquil y la reacción fue muy lenta. Para decir la verdad, ya el virus ya estaba, lo que nosotros llamamos ya moviéndose de manera comunitaria cuando recién nos dimos cuenta. Se creyó que la persona cero o la primera persona que por cierto murió, las señoras llegando de España o de Italia, no recuerdo, era la cero y se tomaron las acciones, el gobierno tomó las acciones, pero parece que ya estábamos atrasados, ya el virus ya estaba en el Ecuador. Claro, por los viajes frecuentes que hay entre Italia y España con el Ecuador. Entonces, es parte de la razón por la que nosotros, pues, especialmente en Guayaquil, hemos sufrido duramente el embate de este virus. Yo creo que es importante que podamos reconocer de que al parecer no hubo el cuidado y la explicación abierta y los temas tomados a tiempo, las decisiones tomadas a tiempo, las inversiones tomadas a tiempo para poder paliar esto. Pero lastimosamente tenemos que observar que también hay falta de educación en lo que corresponde a gran parte de los ecuatorianos donde ha sido mayor la incidencia del contagio. En realidad es importante motivar a la gente a que pueda ser responsable con su salud y la de su familia, ingeniero. A ver, hablemos primero del lado del gobierno. En realidad el COE nacional, al principio me parece que no estuvieron muy bien organizados. Las personas que componían el COE nacional no estaban muy bien enteradas y por eso es que no tomaron muy buenas decisiones. De ahí que hubo el cambio del ministro de Salud. De todas maneras, este proceso hablemos un poquito del proceso de gerenciamiento. El COE nacional, o quizás el sistema como está sucediendo en el Ecuador, es muy vertical. Es decir, todo lo que dice el COE nacional tienen que hacer los COE cantonales. Sin embargo, por supuesto, ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, han tomado iniciativas propias, porque claro, hay la capacidad.
pero el resto de COEs cantonales siguen estrictamente lo que hace el COE nacional. A mi parecer personal, el COE nacional le ha faltado mayor agresividad y mayor delegación y enseñanza hacia los COEs cantonales. Y eso me llama mucho la atención porque la primera falla fue en Guayaquil. El momento que ya se encontraron los primeros casos, se les pidió a las personas que queden confinadas en un sitio. Lo que yo no sabía en ese momento era que solamente era un trabajo directo del Ministerio de Salud, pero no había ningún control, ninguna coordinación, ningún tipo de monitoreo a esas personas que estaban confinadas. Y luego, como el COE nacional mismo declaró, indicaron que pues hubo muchas personas que no cumplieron con eso. Esta falla todavía continúa hasta el momento actual. Ese es un poco lo que indicaba el alcalde de Cayambe de la frustración que tiene de que pues al no haber una coordinación con autoridades locales, todo lo hace el ministerio y por ejemplo, no sabemos si en Cayambe las 46 personas que hasta hace pocos días se indicaba de que estaban confinadas, lo están haciendo. Y lo interesante del caso es que ninguna autoridad local puede participar ni puede ayudar. Y ese es lo que he estado pidiendo. Es decir, este problema, ¿no es cierto? Primero hay un problema de gerenciamiento. Es muy vertical, pero a la vez me parece que en este gerenciamiento vertical no se está dando la delegación y no se está enseñando a los distintos cantones a realizar o a trabajar más para que puedan cuidar. Ese es por un lado. El otro lado es el tema de las personas. Y aquí también yo diría que no hay mucho que culpar a las personas, porque como nosotros sabemos, hay de todo tipo de personas en la sociedad. Hay las personas educadas, las personas no educadas, las personas que viven de día a día, las personas que están pidiendo caridad en las calles, etc. Ya está comprobado, y eso lo encontraron rápidamente en los otros países como en los europeos, de que la comunicación tiene que ser mucho más especializada dependiendo de la persona con la que estamos hablando. En el Ecuador, la comunicación fue muy, muy orientada hacia la clase media, hacia la clase que mira la televisión, hacia la clase que de alguna manera tiene un ingreso y puede quedarse en la casa. Pero la comunicación no fue establecida para, por ejemplo, las personas que viven del día a día y necesitan comer. Entonces, al querer comer, es más importante no quedarse con hambre el siguiente día que quedarse en casa por la pequeña probabilidad de que uno pueda morir por un virus. Y entonces eso le faltó también al COE nacional, es especializar la comunicación. Y no solamente eso, se sabía desde el principio que muchas de las personas que se les pedía que se queden en casa debían comer. Entonces, la coordinación de la entrega de víveres y de ayudas tenía que ir acompañada a esa comunicación especializada a ese tipo de personas. Pero no ha sucedido. Entonces, como ve, son fallas que, pues bueno, se han ido mejorando a través de... Ingeniero, en realidad es importante que vayamos también valorando lo que se está haciendo ahora. ¿Le parece suficiente ya tratando, primero a nivel nacional, lo que se habla de una mayor inversión en lo que corresponde a insumos de cuidado para los médicos, para las personas que realizan la emergencia, porque hay una cantidad bastante alta de médicos que han fallecido ya por el COVID-19, como también las personas que se encuentran en el trabajo frente a frente con los enfermos? ¿Le parece suficiente lo que se está haciendo? ¿Este cambio de rumbo en la dirección del Ministerio de Salud parece positivo, ingeniero? Sí, en eso estoy de acuerdo. En realidad, el cambio de rumbo fue importante. La persona que entró, que reemplazó a la anterior ministra, este ministro entiende del tema, es un experto en pandemias. Entonces, pues venía desde el campo académico. Y aunque, digamos, seguramente no ha tenido una experiencia gerencial, pues él ya mostró
y entendió muy rápidamente las acciones urgentes que se debían hacer. Ahora, por supuesto, nosotros todos sabemos que el Ecuador carece de recursos, está muy complicado en el tema de recursos, y por eso, por ese mismo hecho, es súper importante el bajar, lo que todos llamamos el bajar la curva, o el disminuir la curva de infecciones. ¿Por qué? Porque no queremos colapsar a los sistemas hospitalarios, que implicaría una mayor demanda de recursos. Con lo que se tiene, poder salir adelante. Pero para poder lograr eso, se necesita no tener, o el crecimiento de infectados tiene que ir, digamos, a una velocidad menor, y así evitar el colapso del sistema hospitalario. Ahora, el colapso se dio ya en la provincia del Guayas, no todavía en las otras provincias. De todas maneras, en los últimos días se ha visto que pues, hay un incremento significativo de casos, tanto en Manabí cuanto en Pichincha, preocupante. Y de ahí que entiendo las acciones y los esfuerzos del alcalde de Quito y de otros personeros, como también del gobierno, de tratar de mantener la cantidad de infecciones dentro de los niveles razonables. Es importante conocer un poquito de acuerdo a su experiencia, porque conocemos que usted como investigador se ha dado la vuelta al mundo en su trabajo. ¿Cree usted que las pruebas rápidas están dando su real resultado? Estamos esperando mucho de estas pruebas, se habla de un 30% de efectividad en el diagnóstico. ¿Qué cree usted que debemos hacer en este caso, o qué tipo de pruebas se debe hacer para salir un poquito de la duda si estamos infectados o no? Bueno, yo no soy médico, pero a ver, un poco la prueba, lo que llaman la prueba de oro, la prueba más segura e importante es esta prueba molecular, el PCR, que pues lo están aplicando en este momento para determinar si hay personas infectadas o no. Esta es la prueba más importante y lo que se le ha estado reclamando, y el gobierno también ha estado a su vez tratando de conseguir más pruebas, porque la demanda es tan alta que pues a nivel mundial todos quieren esta prueba. Entonces, de todas maneras, entiendo que el gobierno ha logrado conseguir más pruebas. Esta es la principal. Ahora, lo que están llamando las pruebas rápidas, o que pues los médicos llaman las pruebas serológicas, es una prueba que mide los anticuerpos. Entonces, ¿por qué es tan importante esta prueba? Porque ya conocemos de la experiencia que están pasando el resto de países, de que hay un alto porcentaje de personas asintomáticas, es decir, que se infectan, pero no tienen ningún síntoma, pero sí pueden ellos a su vez transmitir e infectar a otros. Entonces, es súper importante conocer qué porcentaje de personas asintomáticas tenemos, es decir, qué porcentaje de personas de todas las que se infectan, ¿no es cierto?, tienen esta característica. Así pues, la prueba que puede determinar son las pruebas rápidas, o lo que llaman las pruebas serológicas, que es tomar un poquito de sangre y miran los anticuerpos. Ahora, los anticuerpos, lo único que le están diciendo es que está ya infectado, que ya un cierto tiempo está infectado, o que ya se infectó antes y ha desarrollado los anticuerpos. Esto, desde el punto de vista de volver al mundo o tratar de abrir de nuevo a la economía, es importante. ¿Por qué? Porque si uno ya ha desarrollado los anticuerpos, entonces ya puede salir y tomar más riesgos, es decir, poder empezar a trabajar y sin tener ese miedo permanente de infectarse. Ahora, todavía los científicos están estudiando hasta cuándo puede durar esta inmunidad, pero de todas maneras ya se está hablando de que posiblemente puede ser entre 4 meses y 2 años, tiempo suficiente para que se dé la vacuna. Entonces, esta prueba es importante. Ahora, lo que usted me está diciendo es ya la calidad de la prueba. Entonces, asimismo, los epidemiólogos hablan de la sensibilidad y de la especificidad, es decir, qué tan buena es esta prueba. Lo interesante del caso es que justo estaba mirando el día de ayer
En los casos de los países europeos y Estados Unidos, todavía siguen desarrollando esta prueba, es decir, todavía está a nivel de laboratorio y en pruebas, porque ellos quieren alcanzar un nivel de, si usted lo llama, un nivel de calidad o de especificidad y de sensibilidad del 99%, o al menos bien por encima del 90%. Dicen ellos que están pues ya muy cerca, a días de conseguirla, y pues cuando ya estén listos, la empezarán a producir de manera masiva y utilizarla en sus respectivos países. Ahora, en nuestro país, este tipo de pruebas hay muchas, pero de todo tipo. Unas pueden ser del 30, del 60, del 70%. Y ahí viene el tema, que pues el ministerio tiene que escoger al menos las que hay en el mercado que tengan, ¿no es cierto?, la mejor nivel de sensibilidad. Solamente así, entonces podríamos estar utilizando de manera masiva. Ahora, cuando ocurre esto de que la calidad no es la esperada, lo que se hace es no tomarse una vez, sino 2 veces para validar el resultado de la anterior. Entonces, en ese sentido, claro, cuesta más, pero pues un poquito es lo que podemos cubrir esta deficiencia de la calidad de las pruebas. Pero que hay que usarlas, hay que usarlas. El margen de seguridad que debemos tener hay que, sin embargo, tomarlo muy en cuenta. Vamos a una pequeña pausa. Al volver hablaremos específicamente de Cayambe y qué es lo que debemos hacer para ayudar a nuestra gente. Volvemos en Punto de Enfoque. Bomberos Cayambe. Yo no puedo quedarme en casa cuidando de mi familia. Tú sí, ayúdanos. Quédate en casa. Porque te queremos a salvo. Quédate en casa. Volvemos a Punto de Enfoque y estamos con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Ayala, que nos ha hablado de manera muy amplia acerca de cómo se dio el problema, cómo se lo manejó en el país, las fallas y lo que debemos hacer para poder seguir avanzando. Ahora queremos adentrarnos un poquito en nuestro cantón, en Cayambe. Usted nos está ayudando con una programación radial, Ecos de la Ciencia, y mucha gente, muchos oyentes están disfrutando de sus recomendaciones. Y en primer lugar, ¿cuál es su visión, de acuerdo a su punto de vista, cómo se ha manejado en Cayambe este tema? Bueno, a ver, pasó algo interesante, yo diría, en Cayambe. Hace un mes aproximadamente, cuando ya pues todo este proceso se venía encima, un poco con un grupo y con ayuda de la ex vicealcaldesa de Cayambe, se planteó esta necesidad de tratar de ayudarle con ideas al alcalde. Y yo pues le dije, claro, con todo gusto, tratemos de hacer algo. Y lo que hice fue una serie de recomendaciones al alcalde que pues debían haberse puesto en marcha para tener mayor seguridad y obtener mejores resultados. Lo que yo no sabía en ese momento era lo que le había mencionado en la primera parte de la entrevista, que pues el COE nacional, con sus lineamientos muy estrictos, no le deja salir en nada de dónde tiene que hacer o lo que tiene que hacer el municipio. Entonces, muchas de las recomendaciones que estaban ahí no estaban, digamos, dentro del rango y de las posibilidades de manejo que podía hacer el alcalde y pues el municipio. Pero de todas maneras, otras recomendaciones sí se tomaron en cuenta, lentamente, pero sí se tomaron en cuenta. Pero claro, yo lo que ponía énfasis en ese momento era la comunicación. Lo mismo le estaba pasando a Cayambe. La comunicación era muy orientada hacia, digamos, las personas de clase media que podían entender la comunicación de radio, la comunicación de televisión.
Entonces yo le insistía y en mis recomendaciones era que teníamos que comunicarnos con, por ejemplo, ya de manera directa con los pobres, con las personas que viven en las áreas rurales, con los indígenas, y para eso decía, hay que usar los mismos medios de comunicación que se usa cuando hacen campañas políticas o cuando van a alguna manifestación. Es exactamente, son los mismos portadores de las noticias y hace mejor. Yo creo que eso se ha ido progresivamente haciendo, pero digamos no con la velocidad que uno hubiera querido. La otra cuestión en las sugerencias era que se debía identificar a los más pobres, a las personas que viven en la calle, o sea, a los de mayor riesgo, para que se les pueda ayudar con víveres y con comida, y es más, hasta con albergues que puedan quedarse mientras la crisis o la cuarentena dura. En el caso de víveres y en el caso de ayudas, progresivamente el municipio fue avanzando, pero yo diría que no fue tan, digamos, lo que ayudó en realidad a que no sea necesario con tanta rapidez los albergues fue el poco número de casos. Ahora, ¿por qué le pasó eso a Cayambe? Bueno, pues en parte diríamos que hubo suerte. Tuvimos suerte de que no nos tocó una persona que haya estado en Guayaquil o varias y que hayan venido a Cayambe, que se hayan movido y hayan infectado a otros. Es decir, es parte de la suerte, ¿no? Pero luego ya, pues, con las medidas que se fueron tomando, por eso es que tenemos todavía un número pequeño de casos. Eso no quiere decir que nosotros sepamos en Cayambe el total de infectados. Lo que sí es preocupante es el número de personas confinadas que hay ahora. Eso sí, entonces podría indicarse de que pues podría haber un número ahí afuera de infectados que en los días venideros podría aumentar significativamente. Ingeniero, es importante su apreciación. Es importante también saber, hemos entrevistado al señor alcalde, nos ha hablado de sitios de albergues que están poniendo en orden ya para la cuestión, están aumentándose, inclusive tomando en cuenta un caso hipotéticamente negativo, que haya muchas muertes, igual se están activando los cementerios. Y yo creo que hay algunos elementos que están haciéndose previos, se están haciendo a tiempo, pero es importante que las recomendaciones que se hacen, conocemos que ustedes tienen un grupo del WhatsApp donde hay gran cantidad de personas que han estado tratando de recomendar. Al parecer se hizo llegar una comunicación con las recomendaciones, por lo que nos acaba de comentar, que usted tiene idea de por qué no se avanzó mucho en las recomendaciones, pero lo importante es que hay el deseo de cambiar y de mejorar. Dentro de la parte personal, humana, ¿qué es lo que usted recomendaría a la gente de Cayambe para evitar contagios? Bueno, primero antes de llegar a las personas, hablemos un poquito más, si me permite, adelante, de la parte del COE cantonal. Esta deficiencia, según mi apreciación personal, de que el COE nacional no le está delegando más al COE cantonal, es realmente preocupante. ¿Y por qué le digo esto? Porque el ministerio solo está manejando todo el proceso de confinamiento, por ejemplo. Entonces en realidad, desde el lado de las autoridades, tienen que buscar y tratar de convencer a las autoridades nacionales de que se puede hacer más, de que es necesario coordinar más. ¿Y por qué le digo esto? Es muy importante. Hablemos ahora, estas personas que están confinadas, se les tiene que, ¿no es cierto?, por la ley nacional y por temas de ética, no se puede indicar públicamente quiénes son ni dónde están. Y por eso es que se mantiene el silencio al respecto, que estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que este trabajo sea solamente del ministerio. ¿Por qué le digo esto? Supóngase, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas 46 personas si las solamente unos días
son extremadamente pobres. Y la orden fue, quédense en casa. Aunque ellas quisieran quedarse en casa, no van a poder. ¿Por qué? Porque pues necesitan comer, necesitan salir. Y luego y si se quieren quedar en casa, ¿por qué no el municipio, a través de la dirección correspondiente, les lleva los víveres? Pero no saben quiénes son. Entonces, esta falta de coordinación pone en peligro la posibilidad del aumento de casos en Cayambe. Y entonces, esto es lo que se está pidiendo, es que se les permita, con todas las precauciones del caso y los protocolos, que se les permita a las autoridades locales coordinar con el ministerio para manejar mejor a los confinados, de tal manera que los que requieran ayuda vayan a albergues. Los que no tengan víveres, pero se mantengan aislados. Y esta coordinación solamente es lo que llevará a no aumentar los casos en Cayambe. Ahora, por otro lado, en el caso entonces, esta es una cuestión importante que el ministerio, espero, y el COE nacional lo pueda entender. Yo entiendo también, por otro lado, que el COE nacional tiene miedo de que pues haya municipios o cantones irresponsables y la delegación de acciones puedan llevarlo de mala manera, ¿no es cierto? Pero para eso pues se puede entrenar, se puede tener reuniones en donde los COEs cantonales pueden recibir todas las indicaciones necesarias y llegar a mejorar esta coordinación. Y esto es súper urgente, porque si en este momento hay 46 personas, ¿cómo no sabemos que posiblemente en los próximos días van a haber más? Y son a estas hay que establecer la mayor atención. Ahora, aquellos que ya fueron infectados, que en el caso de Cayambe son 4 personas, por el lío de represamiento de las pruebas, resulta que los resultados ya se han dado cuando ellas han sido infectadas ya hace más de 14 días. O sea que las 4 personas seguramente ya están sanas, ya no hay problema con ellas. Es las otras las que tenemos que tener el interés. Ahora, con respecto a la población, bueno, en realidad la mayor preocupación, yo diría que en Cayambe y en general en el cantón, la gran mayoría de personas sí han acatado los protocolos de la cuarentena. Pero todos sabemos que hay alrededor de un 10 a 20% que son personas que pues están en situación complicada de poder comer todos los días. Y ellas son las que salen. Ellas son las que compran todos los días, son las que necesitan salir para poder llevar, ¿no es cierto?, algo de dinero a sus casas. Son por ejemplo, los vendedores ambulantes que miramos en la calle, son las personas que van a comprar $3 de cualquier cosa todos los días, es decir, todas ellas son. Y entonces, lo que yo decía hace un momento, a ellas hay que, está bien todos el escuchado y el mirado en todas estas ruedas de prensa, de que se han aumentado las posiciones punitivas, las cárceles, las multas. Pero en realidad hay que también entender que estas personas pobres están saliendo porque necesitan. Entonces, a ellas la estrategia tiene que ser diferente. La comunicación tiene que ser diferente. Y a ellas hay que ayudarles. Cuando uno mira en la calle, ¿no es cierto?, este tipo de personas, por ejemplo, en vez de que el policía vaya y les ponga una multa, ¿por qué no las personas que trabajan en el departamento social del municipio les preguntan? Se acercan y les preguntan, ¿por qué sale? Y si salió, ¿qué necesita? Entonces, encontrar la manera, ¿no es cierto?, de cómo ayudarla para que se quede en casa. Y así serían también los resultados mucho más efectivos antes que amenazas de multa, de cárcel, etc. Esta es, yo diría, una parte que falta, que es una relación mejor de comunicación y ayuda entre autoridades y las personas. Bueno, es importante esto, la comunicación tiene que ser básica para establecer el margen de responsabilidad que como seres humanos tenemos. En lo que corresponde a su experiencia, hemos escuchado muchas formas de prevenir, muchas formas de cuidarnos. ¿Qué es lo que usted recomendaría a nuestros amigos de Cayambe?
Muy pronto, yo diría que muy pronto ya el gobierno tiene muchas presiones políticas y muchas presiones de los sectores económicos altos. En realidad, y se nos viene ya un proceso de reapertura, un proceso de apertura, digamos, lenta y progresiva. Seguramente el Cantón Cayambe es uno de los candidatos a estar en ese proceso pronto, por el número de infectados, ¿no es cierto? Entonces Cayambe se le va a permitir, digamos, abrir de nuevo eventualmente algunos comercios o algunas actividades productivas. Entonces, en este sentido, varias cosas son importantes. La primera es que ya tenemos clarísimo quiénes son las personas que pues pueden tener mayores problemas una vez que se infectan. Son las mayores, seguramente sobre los 60, 70 años, y las personas que ya tienen pues algún problema médico que disminuye sus niveles de inmunológicos. Estas personas deben quedarse en casa. Y no solamente eso, deben armar un plan. Deben armar un plan con sus familiares o los cercanos que ellas tengan, o ellos mismos, a cómo ellos van a manejarse, no por los siguientes 2 días, sino por los siguientes 2 años. La vacuna se estima que va a venir de aquí a 1 año y medio o 2 años. Entonces tienen que armar un plan de cómo ellos se van a manejar. Básicamente, este tipo de personas van a estar presas por ese periodo de tiempo. Ellos tienen que empezar a entender y saber cómo es que ellos deben comprar, cumplir con sus necesidades, cuándo salir, cómo salir, las mascarillas, la protección, cuando salgan y regresen, cómo quitarse la ropa, lavarse, bañarse, cuando reciban sus insumos desde afuera, alimentos y otros, ¿no es cierto? Cómo resolver eso para que entre limpio a su casa. Es decir, este va a ser un proceso que tiene que durar 1 año y medio y 2 años. Para muchas familias en Cayambe que tienen sus abuelitas, sus abuelitos, sus papás, o que tienen sus hermanos enfermos, tiene que haber un plan para protegerlos a ellos. Y si ese plan no está, entonces vamos a terminar que ellos eventualmente, tarde o temprano, van a infectarse. Entonces, esa es una cosa súper importante de empezar. Todos tenemos, yo diría casi todos tenemos el mismo problema. El segundo punto es lo que se llama el distanciamiento social. Es decir, todas las actividades que vayamos a hacer en la calle, mantengamos la distancia, mantengamos nuestra mascarilla y no toquemos a las personas, ¿no es cierto?, que no tengamos una relación muy cercana. Respetemos las colas. Cuando se abran los centros comerciales, los bancos, las tiendas, respetemos. Lo mismo es obligación de los comerciantes, obligación de todos, de que establezcan protocolos para entrada y manejo dentro de sus locales. Eso es muy importante. Y la otra, pues, la tercera, que el gobierno ha prometido, va a implementar esta aplicación de distanciamiento que va un poco con la tecnología Bluetooth, va a establecer o va a medir si está o no una persona infectada muy cercana. Entonces le va a dar una alarma y diciendo, vea, usted está muy cerca a una persona infectada, aléjese. Entonces todas esas medidas van a ayudar, pero siempre, claro, cuando haya el compromiso y el respeto y el entendimiento. Porque recuerde, hay muchos que van a ser asintomáticos y entonces cualquier error que se cometa mientras uno está en la calle, al volver a la casa y tiene ahí una persona vulnerable o mayor, podría entonces infectarla y podría terminar con la vida de un pariente cercano. En realidad es importante estas recomendaciones tomarlas muy en cuenta, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de futuros y estamos hablando de las generaciones que vienen atrás que tienen que aprender a convivir con este virus. Para terminar, ingeniero, conocemos que el grupo del cual usted es parte, Salud Cayambe, en el WhatsApp,
conjuntamente con Caritas Internacional han estado haciendo ya un trabajo solidario, lo que corresponde a dotar en lo que se pueda, pues, de kits alimenticios. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, sí, bueno, en mi caso, yo me dedico, yo salí muy pronto de Cayambe, en realidad ahora estoy de regreso, pero pues lo que yo hago, en realidad en la empresa mía diseñamos proyectos sociales, proyectos para los gobiernos. Nos trabajamos en el Asia, en el África. Y un poco la actividad que estoy tratando de hacer en Cayambe es siempre, ¿no es cierto?, traer las experiencias y las cosas que se han aprendido a través de los últimos 25, 30 años que hemos estado trabajando afuera. Entonces, lo que hicimos con Caritas Cayambe fue un poco establecer unos protocolos y un sistema para ayudar a las personas, para enseñar cómo ayudar a las personas. Y este era como una especie de ejemplo hacia el municipio. Lo primerito, si nosotros queremos ayudar a las personas, no solamente es cuestión de armar un paquete de víveres y entregarle. Esa persona que la estamos ayudando es justamente la que más necesita entender por qué está pasando esto. Y entonces el protocolo era, a ver, no solamente ayudarla, sino cuando se llega a la casa, hacerle el pequeño test, o llamamos el tamizaje, para ver si es una persona sospechosa. Y si es sospechosa, ayudarle a que se contacte con las autoridades, porque ella no tiene pues un teléfono donde contactarse. Y luego unas pequeñas recomendaciones para que se mantenga, para que mantenga su casa limpia, su manera de manejarse bien, limpio, y que haga distanciamiento social. Entonces, era ese proceso, es decir, un proceso completo de ayuda hacia ese tipo de personas. La otra es que cuando se ayuda a estas personas, es muy importante establecer bases de datos, saber perfectamente cuántos días van a estar con los alimentos, cuándo se va a regresar. Entonces se le ayudó a Caritas con un sistema de información que lo desarrollamos para que se pueda llevar de manera sistemática este proceso. Y por eso es que, pues, en este momento, bueno, no tengo aquí conmigo los datos, pero hasta este momento creo que cerca de 500 familias ya se han ayudado. Estamos hablando de más de 1,000 personas, se ha levantado más de $10,000. Y entonces todo esto es como un proceso, digamos, de enseñar que así se hacen las cosas. Así debería ser el municipio. El municipio debería tener la capacidad de que cada vez que hay una rueda de prensa decir, vea, ayudamos a tantas características, estas son las edades, estos son los... ¿No es cierto? Porque eso le da transparencia y le da tranquilidad a la población. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con Caritas. Es más, para levantar fondos se enseña eso, se enseña a qué personas estamos ayudando, cuántos tienen tales edades, de qué nacionalidades son, en dónde viven, qué características son, cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, un poco ha sido una especie de trabajo para no solamente ayudar, sino para mostrar a las autoridades, ¿no?, protocolos que deberían llevarse adelante de tal manera de que así, haciendo las cosas de manera transparente, eficiente, pueden ser las ayudas efectivas. Ingeniero, yo quiero agradecer infinitamente, ha sido muy amplia su explicación, agradezco de antemano en nombre de la comunidad todas estas explicaciones, estas recomendaciones que nos permiten saber que no estamos solos, que hay un conglomerado de personas detrás de nosotros también buscando que podamos ir solucionando. Felicitaciones por su conocimiento, el agradecimiento en nombre de la comunidad y a motivarlo a seguir adelante también en su programa de radio Ecos de la Ciencia, que es muy escuchado. Muchas gracias y siempre bienvenido a Punto de Enfoque. Tendremos mucho más de qué hablar de la parte productiva, de las proyecciones, de la post-cuarentena, etcétera, etcétera. Y habrá momentos, ingeniero, de poder seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, de igual manera. Muchas gracias por la invitación, pues, y éxitos con el programa. Muy amable, muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de que el ingeniero nos hable de temas importantes que debemos tenerlos muy en cuenta, porque de esto va a depender que enfrentemos las circunstancias que vivimos a futuro. Soy Freddy Fernández y estaré de vuelta en el próximo Punto de Enfoque. Muchas gracias.
Bomberos Cayambe. Prevenir el coronavirus es tarea de todos. Por ello, no compartas rumores ni información falsa. Y ayúdanos, quédate en casa. Porque juntos lo vamos a lograr. Quédate en casa.